Mental con Itania María en 9:40 minutos. Itania María, psicóloga, periodista, senderista. Saludos, bienvenida, Itania. Hola, muchísimas gracias. Como siempre, contenta de estar aquí para conversar temas importantes para la sociedad dominicana. La violencia, por ejemplo, instalada ya como en la médula nuestra. Sí, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Da mucha pena ver cómo la violencia es normalizada desde el Congreso Nacional. Sin embargo, mi comentario yo quiero dirigírselo a usted, mamá, que me está escuchando, a usted, padre, que me está escuchando. Si bien es cierto que en el Congreso Nacional tenemos diputados que han tenido problemas con la ley por abuso sexual y están ahí, fueron elegidos por este pueblo. Tenemos un diputado que dice que aunque su esposa no quiera, tiene que hacerle el amor con él, aunque ella no quiera. Es decir, él no conoce que el no es no. Esto lo tomo como punto de partida y de referencia para decirle a usted, mamá y papá, que están criando, que este momento sea también de reflexión. ¿Cómo yo estoy criando a mis hijos? Y lo veo desde el punto de la terapia familiar y de cómo se instauran en la familia patrones de violencia que luego repercuten en tu hogar, en tu sociedad, en tu país. Esas palabras del señor diputado Eugenio Cedeño me hicieron pensar a mí en ese espacio familiar de este señor. ¿Cómo se comportará él con esa mujer a quien pone en evidencia, con sus hijas, pero al mismo tiempo, qué pensarán las parejas de las hijas de ese señor? Pero al mismo tiempo, cómo actuarán los hijos de este señor? Fíjense que una conducta repercute en todo tu espacio familiar. Entonces, mi llamamiento es, usted que tiene la responsabilidad de criar niñas, niños, adolescentes, ¿cuál es lo que usted quiere aportar a la sociedad? Hijas que se dejen violentar, que se dejen violar, porque cuando una mujer dice no, mi amor, yo te quiero, pero esta noche no, ese es un no, y si el hombre desconoce ese no, es una violación, porque la figura de la violación sexual a la mujer dentro del matrimonio existe. Entonces, ¿qué yo estoy criando? Mujeres que se dejen violentar, violar. Estoy criando hombres que envistan violentamente en vez de amar. Entonces es una reflexión que tenemos que hacer como sociedad, al margen del elemento político y de lo que nos espera como sociedad, ¿verdad?, con este Congreso. Pero vamos a particularizar esta situación. ¿Qué está haciendo usted en relación a la educación en su familia? Usted está repitiendo patrones violentos desde cómo se comunica con sus hijos. ¿Lo está repitiendo? Es de lo que critica la actitud del diputado, pero usted mismo repite esas conductas. Es tiempo de que veamos las cosas de manera particular para poder cambiar mi espacio de familia y repercutir en la sociedad dominicana. Educación desde la escuela y el peso de las religiones en este contexto. Wow. Religiones. Probablemente mucha gente se disguste cuando yo diga, esto no es para ti, nuestro querido Julián, no pero en estos momentos, uno de los lugares donde más violencia hay es en las iglesias. Y violencia de género, violencia de culpabilización. Usted sabe las mujeres que han llegado a mi consulta porque un pastor le dice que tú eres impía y estás fornicando, eso está mal. Señalizados así, aquí ha habido mujeres que la han expulsado de las iglesias porque se le ocurre, y de manera deshonrosa, porque se le ocurre a un pastor o una pastora. Eso es violencia y normalizada. Sí, estamos repitiendo patrones, lamentablemente. No, las iglesias no están exentas y ahora tenemos un código penal donde van a eximir igualmente a las iglesias. ¿Hacia dónde vamos a parar? Tenemos miles, monseñores Ricardo Pittini, actuales. Ricardo Pittini fue un monseñor que estuvo y apoyó todo lo que hizo Rafael Leónidas Trujillo.
Entonces tenemos muchos dominicanos y dominicanas que están lamentablemente, por Dios, 60 años después, estamos en una época cavernaria en cuanto a la violencia en este país, violencia en todos los órdenes, religioso, violencia en todos los órdenes. Y para finalizar, tú hablabas de educación. Tenemos que vernos, señores, como sujetos independientes. Esto no es cuestión de la educación en las escuelas, no. Cuando yo era reportera en El Siglo y Rosario en La Nación, escribíamos de la violencia en las escuelas. Mucho. Éramos de las indeseadas de doña Ligia Amada Melo de Cardona, porque escribíamos. Doña Ligia una vez me dijo a mí, me enrostró. Yo fui portada en una ocasión porque doña Ligia se la cogió conmigo. Pero desde esa época estamos hablando de violencia en las escuelas, entonces, y de policía escolar. Entonces, si desde los 90 hablamos de violencia en las escuelas y policía escolar, ¿no ha habido cambio? Entonces, ¿qué significa esto? Mamá, papá, hágase responsable de la ciudadana y del ciudadano que usted le quiera aportar a esta sociedad. No se lo dejemos a las instituciones de educación, ni públicas ni privadas, porque un maestro, una maestra no está obligada con un hijo suyo, es usted. Y el ejemplo es lo que más habla, el ejemplo en su casa. Y Tania, la propuesta del nuevo Código Penal, en uno de los articulados estipula, por ejemplo, que si no hay penetración, no hay abuso sexual. Esto se contrapone totalmente a uno de las tipificaciones importantes de la ley de no violencia intrafamiliar, que habla de violencia psicológica. Entonces, todo el aspecto psicológico, al aprobar este artículo, ya no tiene sentido y realmente no pasa, no sucede. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia, por ejemplo, de niños, niñas, personas que han sido acosadas, manoseadas, pero que no ha habido un coito? Mira, te voy a hablar desde el ejemplo. En mis consultas, cada vez que voy a consulta, es raro el día que no haya una víctima de abuso sexual en la familia. Y no tiene que haber habido penetración. Hubo un caso que me impactó mucho, hace ya mucho. Yo vi una joven que quien la abusaba era su primo y no hubo penetración. Él la tocaba, la encerraba en un closet y ahí hacía que ella lo tocara o él la tocaba a ella. O lo de la felación. O la felación y no hubo penetración. Y esa muchacha tiene 40 y tantos años y todavía va a consulta. Ok, no es necesario una penetración para que haya un abuso sexual. El simple hecho de que un amigo de la familia, y hablo de casos, no estoy hablando de cosas que me inventé, de historias que he escuchado. Un amigo de la familia va a la casa, papá y mamá no están, y el amigo le toca los senos a la joven. Eso ya para ella... O en los barrios, que tú mandas a tu hija al colmado, vienen los hombres y le ponen la mano en la nalguita a las niñas, o en el pechito. Yo estoy viendo mujeres con esa situación de su niñez y no hubo penetración. Para que haya unas consecuencias a nivel de salud mental, a nivel psicológico, no es necesario que haya una penetración. El solo hecho de usted tocarme, siendo yo niña o niño, o tocarme sin mi permiso, ya es una violación. Y yo quiero aprovechar este programa para hacerle un llamamiento a las mamás, a los papás, y ya que tú pones el tema, Rosario, no tengan confianza con sus niños y niñas, con nadie es nadie, ni abuelo, ni primos. Este país está lleno de primos abusadores. Y de pastores que van a la casa. Pastores, tíos. Ay, los tíos. No deje que su niña y su niño se sienten en la pierna de nadie. Y si un niño o niña suyo rechaza saludar, no lo obligue. Muchachos, ves. No, los niños son muy intuitivos. Y además, son los conocidos que abusan. Un desconocido no va a tu casa. Es la gente cercana que abusa de tus hijos y tus hijas. Y ahora, mujeres y hombres, padres de familia, que tenemos un código penal que nos desprotege de todo, ahora con más cuidado tenemos que ver, porque si nos embarazan a mi niña de 14 años,
ya usted no va a poder hacer el aborto. Entonces, con más razón para usted estar, mire, desconfiando de todo el mundo. Me da mucha pena con las madres que trabajan, que necesariamente tienen que dejar a sus pequeños con una tercera persona. Madres solteras y padres solteros, padres que yo conozco varios padres solteros que tienen que salir a trabajar y dejar a sus niñas y sus niños con otras personas. Tenemos lamentablemente que como sociedad entonces para que le echen un ojo, para que le echen un ojo. Exclusivamente. Ay, lo que se da en estos barrios, señores, esta zona vulnerable. Óyeme, en estos callejones donde al frente vive un vecino que no trabaja, es algo que lamentablemente como sociedad tenemos que sentarnos a reflexionar ese monstruo que estamos creando de Código Penal y la repercusión a nivel de salud mental que tendrá, en mi opinión, será de un costo muy elevado. Lo que se va a aprobar de manera definitiva, ya parece que es inminente, de Código Penal, ¿en qué medida contribuye a hacer peor esta situación que comentamos? Bueno, decía la ley de Murphy, cuando si algo va a salir peor, será recontra peor, por decir algo. Es decir, estamos mal, ya de hecho estamos mal. Con este Código Penal estaremos peor, porque por lo menos este Código Penal no deja libre de culpas a las iglesias. Y reitero, aquí las iglesias son un depositorio de violencia, desde sacerdotes abusivos, pederastas, como también pastores que violan y pastores infectados de VIH. Yo, la verdad, la Biblia tiene un texto en San Mateo que habla, ay de aquel que le hace daño a uno de los míos, mejor es que cojan un lazo y se lancen al mar. Yo pienso que estos pastores infectados con VIH, yo creo que aún si toman un lazo con un bloque y se tiran al mar, como dice San Mateo, no lo estoy diciendo yo, digo, como escribió Mateo, que dijo Jesús, no lo estoy diciendo yo, no vayan a decir, la psicóloga que tenía María está diciendo eso, no, solo dice la palabra. Yo pienso que aún hagan eso, su vida no va a valer el daño que han hecho. Y para cerrar, le voy a contar algo que me sucedió con una niña que me tocó entrevistar, una niña de 10 años en una localidad del nordeste del país. Su tía empezó a verla que estaba flaquita y tal, y la llevó a un hospital en Villarriba y le hacen las analíticas. Y esa niña dio positivo al VIH. Un vecino, un señor adulto mayor, la estaba violando. A esa niña, cuando me mira con los ojos llorosos y me dice, ¿por qué a mí? ¿Qué yo hice? Yo todavía no tengo la respuesta. Wow, no tengo la respuesta. Entonces, señores, aquí pasan miles de historias que uno escucha en ámbitos terapéuticos, que de verdad, como país, tenemos que revisarnos prontamente. Bueno, y Tania María, psicóloga, periodista, está con nosotros. Es importante este tema de la violencia, continuar con estas consultas, con estas discusiones. Bueno, termina el programa. Solo recordarle, materiales industriales, la ferretería más completa, San Martín 183, próximo a la avenida Máxima.